Veamos. El taller de hoy es derivadas parciales implícitas y de orden superior. ¿Alguna pregunta preliminar antes de empezar a trabajar? ¿No? Perfecto. Cuando vamos a hacer la derivada implícita, ¿vamos a derivar ambos lados por X o por Y? ¿O depende del caso? ¿Qué es más conveniente? Qué buena pregunta. Depende del problema, en general depende del problema, pero ahora se va a decir, calcule la derivada respecto de X. Ok, muchas gracias. Profe, ¿Sí? ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Ya, con respecto a lo que dijo el Jürgen, por ejemplo, en el caso en el que nos pidan recta tangente, por así decirlo, es siempre con respecto a X. Claro, la recta la entendemos así, a menos de que le digamos otra cosa, a menos de que le digamos cambio de variable, etc. Pero sí, en general es esta la forma. ¿Ya? Y este m va a ser el I' evaluado en el punto. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo después le voy a hacer una pregunta, ya casi al final del taller. Yo tengo una duda. Veamos. Primer problema dice, supongamos que I es una función definida implícitamente por la ecuación f de x, y igual a 0. ¿Ya? Y que f es diferenciable en algún intervalo. O sea, vamos a dar como que se cumplen todas las hipótesis que necesitamos. Entonces, calcular la derivada de y con respecto de x, pensando de que y es una función que depende de x. En cada una de estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos alternativas. Para mí, o sea, creo yo que lo más conveniente es hacer regla de la cadena. ¿Ya? O sea, las opciones que tenemos son hacer regla de la cadena y la otra opción es derivada implícita. O sea, derivadas parciales. ¿Ya? De las dos formas debiera dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer regla de la cadena para que además practiquemos la regla de la cadena. Entonces, voy a derivar, voy a hacer el primero, el A. ¿Ya? Por regla de la cadena, bueno, derivo a ambos lados pensando de que x es la variable y que y es una función que depende de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la derivada de e elevado a i? La derivada de la exponencial es ella misma. O sea, va a ser e elevado a i. Pero aquí observo que hay una composición, que es e a la x compuesta con i. Entonces tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, o sea, con la que se está componiendo. ¿Cierto? Ya, y por otro lado, esto de acá, ¿cierto? Al derivarlo, esto es más simple. Derivo 2x y me queda 2. Y el derivo el 2i y me queda 2 por i'. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Ya. En esta igualdad, yo intento despejar el i'. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga i' lo dejo a un lado y el resto lo despejo. Entonces queda i' factor de e elevado a i menos 2i',
y esto me queda igual a 2. Entonces el I', no me equivoqué. Así solamente. El I' queda 2 sobre E elevado a I menos 2. Y ahí tengo mi dI en dx. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer, bueno, eso era todo para este primer problema. Aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a ver el C, por ejemplo, porque tiene unas cosas especiales, que son las potencias. Y para ello vamos a recordar, esto es el A, vamos a recordar cómo derivar f de x elevado a g de x. ¿Cómo se deriva eso? ¿O cuál es la derivada en realidad de eso? Si esta es mi función y yo la quiero derivar, ¿qué haría? Ya, sí, exacto, regla de la cadena. Pero hay un paso previo a la regla de la cadena como truco o como técnica, que es pensar que esta función o esta potencia es una función u o h de x, ¿ya? Una especie de cambio de variable. Entonces, si u es la f elevado a g, aquí yo puedo calcular o aplicarle la función logaritmo a mi función u, ¿sí? Y me va a quedar g de x por el logaritmo natural de f de x, igual al logaritmo natural de u de x, ¿ya? Y esta igualdad la derivo. Entonces, cuando derivo, ¿qué queda? Al lado izquierdo queda la derivada de un producto, ¿ya? Yo ando buscando, aquí se busca u' de x, ¿ya? Ya, la u' de x va a salir de aquí, va a salir de esta derivada. Entonces, la derivada del producto va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero, sin derivar, por la derivada del segundo, que es la derivada de una cadena, o sea, la derivada de una compuesta, que va a ser la derivada del logaritmo, que va a ser 1 partido por lo que esté evaluado, es decir, así, por la derivada de lo de adentro, que sería f' de x. ¿Sí? Y al otro lado me queda la derivada del logaritmo, que sería 1 partido por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, sería u' de x. Y fíjese que es esto, efectivamente, lo que ando buscando. Entonces esto se despeja. ¿Ya? Entonces, el u' de x queda como toda esta expresión multiplicada por u. Entonces va a ser u de x por g' del logaritmo natural de x, o sea, de f, más g de x por f' de x sobre f de x. ¿Sí? Y el u, este de aquí, era f elevado a g. ¿Ya? Entonces yo lo puedo reemplazar, lo puedo cambiar directamente, f de x elevado a
g de x. Y ahí tengo la derivada de f elevado a g. ¿Ya? Ahora, en el caso de la de y elevado a x o x elevado a y, también puedo aplicar esta misma forma o derivar. A ver, veamos qué ocurre. ¿Cómo se deriva x elevado a y? ¿Ya? O el y elevado a x, ¿ya? Vamos a hacer, ¿cuál? El c. Vamos a hacer el c. En el c tengo, vamos a aplicarlo acá. El c es x elevado a y elevado a x. Igual a 2. Y despejamos, o sea, derivamos a ambos lados con respecto de x. ¿Ya? Entonces, al derivar queda la derivada de x elevado a algo. Eso va a ser la derivada del primer término, ¿cuánto es? Maite Pino, no es esa la derivada. Regla de la cadena. O Regla la de la fórmula. cadena. Ya, fórmula, cierto. Va a ser bajo el exponente y le resto 1, ¿cierto? Por, como es regla de la cadena, derivo el exponente, que es un y', ¿cierto? En el otro caso, y elevado a x, tengo también la derivada de y elevado a x, ¿cuánto me va a dar? Tendría que aplicar la misma x elevado a x menos 1. Pero el i derivado, creo. Sí, puede ser. ¿Cómo? Que yo dije que era xy elevado a x menos 1 y el Jürgen dijo que la y era derivado, A creo. ver, tiene esto, xy derivado elevado a x menos 1 por Solo el i x. derivado. Ya, yo verificaría este procedimiento de acá. ¿Ya? ¿Por qué? En este caso, el i es el f, ¿cierto? Y el g es el x. Y quiero derivar el i elevado a x. Entonces, según esta expresión, según esta fórmula de aquí, el resultado de la derivada de i elevado a x va a ser la misma expresión, es decir, i elevado a x. Y esto se multiplica por la derivada de la g, que sería la derivada de x, que es 1, por el logaritmo natural de f, es decir, por el logaritmo natural de i. ¿Sí? Más g, que sería x, por la derivada de f, que sería y', sobre la derivada de e, o sea, sobre f, que sería dividido en i. Y ahí tengo la derivada de este segundo término, de este de acá. ¿Ya? No era directo de bajar el exponente y restarle 1. ¿Ya? Ojo con eso, como lo fue en el primer caso. ¿Estaba claro? Sí. Perfecto. Ya, entonces, esta expresión nos queda acá y elevado a x por el logaritmo natural de i más x y' sobre i
y esto igual a 0, ¿cierto? Vamos a ahorrar lo demás. ¿Por qué? Porque quiero despejar el I'. Ya, entonces, hago el factor, o sea, factorizo por I' y me queda X y... No, mentira, me equivoqué. Es I por X a la I menos 1 más el I elevado a X por X partido por I, ¿cierto? Y me queda igual a menos I elevado a X por logaritmo natural de I. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que hice fue tomar este término de acá y multiplicarlo con el logaritmo y multiplicarlo con eso, y este segundo es el que tenía el I' que lo factoricé acá. ¿Ya? Entonces ahora solamente tengo que despejar el I'. Va a ser menos I elevado a X, logaritmo natural de I, sobre I por X a la I menos 1, más I a la X, podríamos hacer así, X menos 1 por X, ¿cierto? Usando propiedades de las potencias. Y ahí está. Ahí está nuestra derivada, nuestra DI en DX. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hay que tener aquí muy presente? ¿Ya? ¿Qué quiere que esperemos, Jürgen? ¿Que está copiando? ¿O le faltó entender alguna parte? Procesando. Ah. Ya. Lo que hay que tener presente es esto. Esta derivada es de esta forma, ¿ya? De una función elevada a otra función, ¿ya? No es una potencia de X. Ignacio Romero dice, 4M. ¿Qué significa eso, Ignacia? Profe, Diga. tengo una duda. ¿Cómo llegó a que la derivada de I elevado a X es igual a... ¿Todo eso verde? Sí, ¿cómo llegó a eso? ¿Me Ah, podría, porque por favor? hice este análisis acá, pues. Hice este análisis. ¿Ya? Lo hacemos de nuevo. Anota. Hagámoslo de nuevo. Veamos. Quiero derivar I elevado a X. Esta es mi función. Pongámosle U. ¿Ya? Este es mi U de X. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Ya? A ver, dice... Ya. Finalmente, la duda es cómo derivar esto, ¿cierto? Cómo derivar I a la X. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Ya? Pensando de que esta es la función que quiero derivar. Quiero derivar U. Entonces, cuando derivo, o sea, cuando aplico logaritmo natural, me queda logaritmo natural de I elevado a X igual a logaritmo natural de U de X. ¿Sí? A ver, Belcham. Sí, sí. Belcham tiene razón. Lo que hice fue, o sea, en esta parte de aquí, simplemente fue una cuestión algebraica nomás. Pues si lo difícil o lo complejo es lo verde, es lo que está calculado ahí en verde, que es la aplicación de esta parte, de la derivada de f elevado a g,
pensando de que la f es la y la g es la x. ¿Sí? Aquí esta es mi f y esa es la g. Entonces esto tiene la forma f elevado a g. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo con y elevado a x. A ver, ¿qué es lo que nos da? Aplico el logaritmo natural a ambos lados. Por propiedad de los logaritmos, esta x baja. ¿Sí? Y me queda el logaritmo natural de u de x. ¿Ya? Podría haber escrito solamente u y da lo mismo, si es un tema de nuestra notación. Entonces aquí voy a derivar. Voy a derivar con respecto de x. ¿Sí? Pensando siempre de que la y es una función de x. Entonces, al derivar, derivo un producto. Derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por lo de adentro. Por, como el y depende de x, es una cadena. Entonces, por la derivada de lo de adentro, que sería y'. Igual, derivo al otro lado con respecto de x. Entonces va a ser la derivada del logaritmo, 1 partido por lo que esté dentro de él, por la derivada de lo de adentro, porque es regla de la cadena, u' de x. Esto de aquí es lo que yo quiero despejar. ¿Sí? Por lo tanto, este término de aquí va a pasar al otro lado. O, bueno, no pasan las cosas, no pasan de un lado para otro, sino que multiplico por u de x a ambos lados. ¿Ya? Entonces va a quedar u de x factor de logaritmo natural de y más x y' sobre y. ¿Ya? Aquí me quedó muy lejos. Igual u' de x. Esto es lo que quiero despejar. Eso es lo que quería calcular. Yo quería calcular la derivada de esto o la derivada de eso. ¿Sí? Aquí está lo prima. Esto es y elevado a x derivado. Aquí está el u de x. Entonces esto es y elevado a x. Ya. Esta expresión es la que yo utilicé. Y elevado a x por logaritmo de y, x y' sobre y. Ahí está. Aquí está. ¿Te fijas? Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque el análisis que hice yo fue aquí en términos generales. Cuando tengo una función f elevado a una función g. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces después, a ver, me queda... Bueno, es este término y aquí a la y-1 por y', más toda esta expresión, ¿sí? Que sería y elevado a x por logaritmo natural de y más y elevado a x, estoy multiplicando por x, por y' sobre y esto me daba igual a 0, creo. Sí, porque era la derivada de 2, ¿sí? Entonces, tengo el y' aquí y el y' acá. Factorizo. Factorizo por y' y me queda factor de y x a la y menos 1 más y a la x por x sobre y. Y este término de aquí, al otro lado, igual a menos y elevado a x logaritmo natural de
I. ¿Estamos? Y luego divide por este término. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Genial, genial, genial. Ya, dígame usted, ¿qué fue lo importante? ¿En qué nos tenemos que fijar? En que la f de x sea la y, si es que estamos derivando en función de x, o nada que Ujú. ver. Sí, sí, Porque si eso. derivamos al revés, no hay problema. O sea, entre Mire, comillas. fíjese, podríamos hacer el mismo experimento con ese, ¿ya? X elevado a y. ¿Qué ocurre si derivo x elevado a y? Y esto lo digo como u de x. Ya, hagamos el mismo show. Logaritmo natural bueno, de cualquier cosa a ambos lados, queda y logaritmo natural de x igual a logaritmo natural de u. Derivo a ambos lados, queda derivado un producto, sería y' por logaritmo natural de x más y por 1 partido por x, y la derivada de x 1, igual a 1 sobre u por u'. Y yo quiero despejar u'. Entonces queda, multiplico todo por u. Queda u factor de y' logaritmo natural de x más y sobre x igual a lo que yo ando buscando. Y eso es el u. Recordemos que era x elevado a y, entonces queda x elevado a y y' logaritmo natural de x más y sobre x igual a u'. Multiplicamos x elevado a y por y, parece que nos queda distinto, logaritmo natural de x más, y', más x elevado a y por y sobre x. ¿Sí? ¿Quedó igual? Quedó diferente. Quedó diferente. ¿Cuál fue el problema? Bueno, aquí, esta parte de acá, es x elevado a y menos 1 por y más x elevado a y por y' por logaritmo natural de x, pero a ver. Este término lo tengo igual. Es el último que se escribió. Ese. Y el otro, esto por y prima. Wow, a ver. ¿Profe está aplicando como la fórmula en la otra hora? Sí, en la primera parte.
Pero le falta la X derivada, ¿o no? Eh, Que la Y queda derivada por el 1. no, a ver. Sí, no, esto está bien. El otro lado está mal. Esto es lo que hay que hacer. Porque el i, este de aquí, no es simplemente un número, como lo consideramos antes. Acá, sí, aquí nos equivocamos. Aquí consideramos que este i, o este i de acá, era ese, era solamente un número. ¿Ya? Claro, pues cuando derivo la expresión x elevado a algo, a un número, esa es la derivada. ¿Ya? Pero cuando el exponente es una función también, no, sí, también tengo que aplicar esta expresión. O sea, este análisis de acá, el que hicimos al principio. Sí, no, en esta me equivoqué. Esta parte no es correcta. ¿Ya? Y lo que corresponde es hacer el mismo trabajo de antes, el que tenemos acá. El que tenemos aquí. ¿Ya? Esta expresión es la que tenemos que usar. Sería x elevado a i por i. A ver, vamos a borrar. Ah, bueno, lo podemos hacer acá, perdón. Lo podemos hacer acá, fíjese. Porque tenemos las dos... tenemos las dos derivadas, ¿cierto? Esta es una derivada. Y esta es la otra derivada. ¿Sí? Entonces ahora, en nuestro ejercicio, ya no hay que asustarse, en nuestro ejercicio tengo esta expresión, x elevado a i por i', logaritmo natural de x, más x a la i menos 1 por i, más la expresión que teníamos aquí arriba, es eso. ¿Ya? Igual a 0. ¿Ya? Y de aquí, ahora sí, tengo que despejar esa y esa. ¿Cierto? Y con esto me queda, ¿qué cosa? I' factor de x elevado a i por logaritmo natural de x. Y más i elevado a x por x sobre i igual a todo lo demás al otro lado. Entonces, me queda menos este término de acá, x elevado a i menos 1 por i, y este término de aquí también, menos i elevado a x, logaritmo natural de i. Entonces, ahora sí, el i' va a ser igual a menos x elevado a i menos 1 y menos i elevado a x, logaritmo natural de i, sobre
x elevado a y logaritmo natural de x más y elevado a x menos 1 por x. Ya, fíjese, sí, esto tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta parte de arriba es el opuesto a la derivada parcial con respecto de y lo de abajo es la derivada parcial con respecto de x. Y como la expresión a derivar era x elevado a y más y elevado a x igual a 2, estas dos expresiones son muy parecidas, por lo tanto sus derivadas parciales también tienen que ser parecidas. Claro, una está en términos de x, o potencia de x, potencia de y la otra tiene las potencias cambiadas. Aquí hubiese sido más conveniente derivar parcialmente. Podría ser, bueno, dijimos que habían dos técnicas, pues, regla de la cadena y derivadas parciales, ¿ya? Podríamos haber usado cualquiera de las dos, ¿ya? Esta sí, ¿ya? En la otra me equivoqué en esta parte. Bueno, ya saben que me equivoqué en calcular esta derivada. Esta derivada, ¿ya? Verifiquemos, ya. No, sí, confío en lo que dice. Sí, cometí el error ahí nomás de hacerle caso cuando le pregunté por la derivada. ¿Ya? En cualquier caso, entonces, cuando tengo expresiones de la forma f de x elevado a g de x, lo que hago es pensar que esto es una función, aplico logaritmo natural y derivo a ambos lados para despejar h'. Eso es todo. El resumen de ese ejercicio, así es. ¿Ya? Esta técnica de igualar a una función y aplicar el logaritmo natural cuando tengo la variable en el exponente, sí, la uso siempre, ¿ya? De eso se trataba, eso es lo importante, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Dice, en el ejercicio 2, aplicando el teorema de la función implícita, decidir si es que existe una función y igual a f de x, o sea, ahora nos preguntamos si existe o no. Antes calculamos su derivada, pero no sabíamos si existía, habíamos asumido que existía. ¿Ya? Ahora tenemos que verificar las hipótesis. Si se cumple el teorema de la función implícita en estos tres puntos. El primero, el A, es para la primera ecuación, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, veamos la primera. E elevado a I. No, hagámoslo con la segunda, porque parece que vamos a tener que revisar ese también. Sobre todo esa derivada. ¿Ya? Vamos a verificar. Vamos a hacerla con esta, que ya sabemos, verificamos bien que esa es la derivada. Entonces, con x elevado a y e y elevado a x en el punto 1,1. Entonces, x elevado a y más y elevado a x, y esto es igual a 2. De aquí, fíjese que tengo la función f de x, y como x elevado a y más y elevado a x menos 2. Entonces el punto P, 1,1, satisface la ecuación f de x, y igual a 0. Y claro que sí, porque si este es x y este es y, al reemplazarlos, aquí, por ejemplo, y acá, me queda 1 elevado a 1 más 1 elevado a 1 menos 2.
y eso es 0. Se cumple. ¿Ya? Acuérdense que hay 3 hipótesis. La hipótesis 1 era que existe un punto P tal que f de P es 0. La hipótesis 2, en el teorema de la función implícita, ¿cuál es? La hipótesis 2 es que f de x, y es continuamente diferenciable. ¿Sí? En la vecindad de P. Y la hipótesis 3 es que la derivada parcial con respecto de I sea distinto a 0 en P. ¿Sí? Entonces, estas 3 cositas, Profe, ¿sí? ¿podría explicar otra vez? O sea, creo que lo pasamos en clase, pero que era continuamente, va el 2, el paso 2, o la condición 2 para que para el teorema. Ya. Continuamente diferenciable significa que está en C1. C1 significa que la función se puede derivar y la derivada es continua. ¿Ya? ¿Se entendió? Esa es la explicación. Eso es lo que significa. Continuamente diferenciable significa que la función f yo la puedo derivar una vez y esa función que resulta derivada es continua. ¿Ya? A ver, en el chat están diciendo cosas. ¿Qué dice? Belcham dice que quedaría solo en i igual a 0. No sé a qué se refiere. Belcham. Después Jürgen dice en el punto evaluado en i'. Nada que ver. Perfecto. Para Igual F por determinar la existencia de la función f. Para eso el teorema. Sí, pero para determinar la función f chica, no f grande. Ah, sí, sí, sí. La f grande viene dada. ¿Ya? Belcham dice, entonces no se debió haber pasado conjuntos antes que el teorema. No sé a qué se refiere Belcham. Por conjunto lo vimos en álgebra 1, por si acaso. Pero eran ¿O era por definidos los esto? casos, ¿Por los ese? conjuntos. Eso de, sí, eso. No, porque eso es cuando vimos derivadas de orden superior. Decir continuamente diferenciable no es ninguna otra cosa rara que no hayamos dicho, porque nosotros veíamos cuando derivábamos y la función nos daba continua en un punto. De hecho, estudiábamos la continuidad de la derivada también. ¿Ya? Eso significaba continuamente diferenciable. ¿Sí? Y cuando mostramos el teorema también lo mencionamos. Continuamente diferenciable significa que deriva una vez y esa derivada es continua. Sin hablar de clase C1, ¿ya? Y además, más allá de decir que es C1, C2, C3 o C infinito, no tiene más relevancia, ¿ya? Y en general nosotros, esta hipótesis, ¿ya? Para nosotros en general se va a cumplir siempre. Todas las funciones que trabajamos nosotros son continuamente diferenciables. Los senos, cosenos, los polinomios, todo eso, continuamente diferenciables. El logaritmo, la exponencial, ¿ya? Entonces, esta es la hipótesis que menos nos va a dar problemas, ¿ya? Esta cuesta encontrar un punto P y esta, la 3, la hipótesis 3, hay que hacer un cálculo, ¿ya? Entonces,
para verificar que esa función y, o que y se define implícitamente como una función de x, hay que satisfacer las tres hipótesis. ¿Ya? Acá, fíjese, esta es mi función. No se indefine en ninguna parte. No tengo puntos en donde esto se vaya al infinito, ¿sí? Dentro de que no sea el propio infinito. ¿Ya? Entonces, continuamente diferenciable, sí lo es. ¿Ya? Espérese. Cuando vemos la derivada, no, perdón. Esta continuamente diferenciable, fíjese, nos quedaba una expresión, bueno, así como esta de ahí, parecida, ¿cierto? Logaritmo de y o logaritmo de x, aquí asumimos que el x y el y más grandes que 1, o sea, más grandes que 0, ¿ya? Y claro, por los puntos que tengo son el 1,1. Entonces, en torno al 1, en una vecindad chica que no alcanza el 0, no hay ningún problema. ¿Ya? Continuamente diferenciable en una vecindad de P. Ya. Ahora viene esta, la derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto de y significa calcular la derivada de esta expresión pensando de que el x es una constante. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo calculo la derivada parcial? O sea, la derivada de x elevado a y pensando de que x es constante. Aplicar el logaritmo natural. ¿Ya? Dice Jürgen. La derivada de y elevado a x está más fácil, ¿no? Si el x es primero, o sea, si el x es constante. Aquí sí pienso que esto es un numerito. Es como derivar y elevado a 4. Al derivar y elevado a 4, bajo el exponente y bajo el exponente y le resto 1. ¿Cierto? Ya, y en esta parte de acá, aquí la base es un número, es como tener 4 elevado a i. ¿Ya? ¿Cómo derivo eso? La idea de Jürgen es aplicar el logaritmo natural. Ya, veamos. Vamos a hacer el x elevado a i como derivada parcial de f de i. Es decir, x es constante. Ya. Su idea entonces era hacer x elevado a i igual a un u, y aquí aplicamos logaritmo natural, y nos queda... está desfasado la escritura. Ya, y en esta línea, derivar, pero derivar parcialmente. ¿Sí? Ya. Entonces va a ser así. Al derivar parcialmente, ¿qué obtiene? Tiene que, como el x es constante, eso sería constante por la variable. Y, bueno, no tiene sentido pensarlo como derivada de un producto, porque el otro término sería 0, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo natural
Sería 1 partido por U por U'. ¿Sí? Mm. Ya, a ver. Y esto entonces nos queda como U por logaritmo natural de X igual a U'. Y esto es X elevado a I por logaritmo natural de X igual a lo que quiero. Así, ¿se convence? Ya. Ahora, a ver, quiero... ¿cómo deriva, aquí esto es pregunta, ¿cómo deriva 2 elevado a X? Una pregunta aparte. Si f de X es 2 elevado a X, ¿cuál es la derivada de f? Dos elevado a X por logaritmo de X. Ah, no, pero... Ah, no. Por logaritmo natural de 2. ¿Se la sabe esa? ¿Se la sabe o está usando la fórmula de arriba? Usando la fórmula de arriba. Ah, ya. Yo creo que yo creo que habría que pensarlo. A ver, yo la verdad no estoy seguro si esta sea la derivada o no. Entonces estoy pensando que ¿cómo confirmarlo? ¿Cómo asegurarme de que esa es la derivada? ¿Ya? Es que si lo hace, ¿cómo? en ese caso tendría que, o sea, Sí, yo concuerdo con Víctor. poner, por ejemplo, en este caso, usando lo que está arriba, 2 elevado ahí, por así decirlo, por poner cualquier como letra random, Sí. y sería como lo mismo. ¿Ya? Sí, no sé, sé lo que quiere decir, pero todavía no me convence mucho. Yo voy más por la idea de usar la inversa, la función inversa. ¿Por qué? A ver, yo sé que el teorema de la derivada de la inversa me dice que cuando yo derivo la inversa de una función en y, esto va a ser 1 partido por la derivada de la función en x, ¿cierto? Y además sé que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Bueno, exponencial de y, logaritmo de x. Y recíprocamente. Entonces, aquí estoy pensando en una función exponencial, pero que le cambié de base, que la llevé a base 2. Yo sé que la derivada de e a la x es ella misma, e elevado a x, pero cuando cambio de base, la derivada no tiene por qué ser ella misma. Hay un cambio de base que pagar, un costo por el cambio de base. Y quiero mostrárselo con la función logaritmo. ¿Ya? Con la función logaritmo, por ejemplo, cuando yo hago logaritmo en base b de x, yo puedo, por propiedad de los logaritmos, hacer el cambio de base a logaritmo natural, es decir, logaritmo en base e. Y el cambio de base es simplemente dividir por la base, o la propiedad del cambio de base es esto, logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base c de a sobre el logaritmo en base c de b. Entonces yo elijo el c convenientemente, en este caso lo elijo como e.
¿Ya? Entonces, si yo quiero derivar aquí, con respecto de x, esta expresión es una constante. ¿Sí? Entonces me queda la derivada del logaritmo en base b de x igual a 1 partido por esa constante, que es el logaritmo natural de b, por la derivada del logaritmo natural, que sería 1 partido por x. ¿Sí? O sea, me queda 1 sobre x logaritmo natural de b. Lo que antes era simplemente 1 partido por x, como derivada del logaritmo, ahora pago el precio del logaritmo natural de b cuando hago el cambio de base. Sabiendo esto, vamos a hacer cuál es, aquí, para esta función, si esta es f, su función inversa de i va a ser b elevado a i, ¿cierto? ¿Sí? Luego, la derivada de esta función inversa va a ser 1 sobre la derivada de la función en x. ¿Sí? Y la derivada de la función es esta derivada que tengo acá. ¿Sí? Entonces va a ser 1 sobre claro, este es mi f de x, ¿cierto? Y este será f' de x. Esto va a ser 1 sobre x logaritmo natural de b. Y esto me va a quedar x logaritmo natural de b. ¿Ya? Pero yo la quiero en i, ¿sí? Hacemos el mismo cambio, que este x es b elevado a x, ¿cierto? Entonces esto me queda b elevado a i por logaritmo natural de b. Y aquí sí pude confirmar mi derivada. ¿Ya? Entonces, esta derivada azul, o sea, cuando yo quiero derivar la función exponencial con otra base, lo que hago es pagar el precio del cambio de base. ¿Sí? La función exponencial tiene una derivada que es ella misma, pero cuando la base es la exponencia, la L. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a la derivada que yo quiero calcular. ¿Sí? O sea, lo hicimos bien. Pagamos el precio del cambio de base aquí. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos que recordar que estábamos en el marco de este problema, es decir, calcular la derivada parcial de i, o sea, con respecto de i, ¿dónde estamos? Que es esto, ¿sí? Que era x elevado a i por logaritmo natural de x, por el cambio de base. ¿Sí? Y esta función, ¿sí? ¿Cómo derivo esa parte? Pensando de que la x es constante. X por i elevado a x menos 1. Ya. Y la derivada de 0 es 0. Ya. Esta es mi función derivada, parcialmente. Esta función tengo que evaluarla
en las coordenadas del punto que me dan, 1,1, y verificar que es distinta de 0. ¿Ya? Entonces, evaluando, aquí, este es el valor de x, este es el valor de y, tengo 1 elevado a 1 por logaritmo natural de 1 más 1 por 1 elevado a 1 menos 1. Esto es 0. Y esto es 1. Es igual a 1 distinto de 0. Entonces, cumplimos nuestra hipótesis 3. ¿Ya? Si se satisfacen las tres hipótesis, el teorema de la función implícita garantiza que se puede definir y como función de x implícitamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí se puede. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ya, puede que se vea harto que hacer, pero en realidad no es tanto lo que nos demoró, lo que nos estaba llevando más tiempo, es entender ciertos fundamentos de atrás del cálculo de las derivadas. ¿Ya? Esta situación es súper importante, derivar potencias. ¿Ya? Derivar potencias. Fíjese que también echamos mano a la derivada de la inversa, que también ya la habíamos visto, y acá, por ejemplo, en esta parte, en esto de aquí, ¿ya? Si no está convencido de lo que está haciendo, busque una estrategia de poder convencerse, ¿ya? Busque otras herramientas, ¿ya? Que ya hayamos estudiado, va a poder dar algún argumento, y si no, bueno, pregunte nomás, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de conectar esto con otras derivadas, con el cálculo de la derivada de la inversa, relacionando la exponencial con el logaritmo, ¿cierto? Y verificando, y además estableciendo un resultado general, ¿ya? ¿Cómo derivo una exponencial cuando la base no es el e? ¿Cómo derivo un logaritmo cuando la base no es e? ¿Ya? Entonces, hay que pagar un precio, y ahí está. Y tenemos entonces unas derivadas generales. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrar la derivada parcial un segundo, porfis? ¿Esa? ¿Eso? No. La implícita, ¿no? No, la parcial, la que sacamos cuando evaluamos en 0,0. ¿Esta? Mi pregunta es, ¿por qué queda en el denominador de la implícita? ¿Denominador? Porque se supone que también así se puede calcular la implícita, lo que hicimos en el ejercicio anterior, en el 1C. ¿Por qué queda aquí? Porque está en el... No, pero ese es en... Sí. Mm, No, pero creo que esa era la que no estaba mala. Sí, pues esta está mala. Sí, está en la otra parte. O sea, está en la Aquí. otra parte de las notas. Aquí. Esta es.
No, porque yo me confundí. No, po, estos están al revés, están mal escritos. Verde, esto es Y. Y amarillo es X. Sí, yo mismo le dije, lo dije en su momento, cuando hace de F en de X y divide en de F en de Y, después esto lo ve como una división de fracciones y dice de F en de X por de Y en de F y simplifica y le queda su df, o sea, de Y en dx. Ah, sí, sí, es que como Esta es la que está lo había abajo. escrito, sí, 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 Esta es la ahora que sí, está ahora sí. abajo. Esta es la que está abajo. Y esta es la que tengo que asegurar que sea distinta de 0. Ahora, tendríamos que verificar que efectivamente esta es la derivada parcial con respecto de Y. Y tengo, claro, x elevado a Y por logaritmo natural de x, que está acá, aquí, ¿cierto? Y la otra, Y elevado a x menos 1 por x. Y eso sí, es la derivada de x elevado a x. ¿Sí? Ahora sí, está todo Ahora calzando. sí, 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 ahora calza. Gracias. Es ¿Sí? que confié en eso y no recuerdo haber escuchado que estaba al revés. Esto Gracias. era x elevado a y derivado y esto era y elevado a x derivado. ¿Cierto? Pero parcialmente con respecto de la variable y. Ya. A ver, honestamente yo creo que este taller está con muchas cosas y me quedó un poco desordenado. Me quedó un poco desordenado porque íbamos y veníamos de varios conceptos aplicándolo al cálculo de unas derivadas parciales e implícitas, ¿ya? Pero bueno, se trata de un taller en donde metemos mano a los asuntos, en donde recordamos conceptos. Si no entendió, si algo no le quedó claro, plantéelo de nuevo, pregúntelo de nuevo en el próximo taller. El próximo taller es sobre el tema, o sea, sobre lo que van a ver mañana en clase, pero también tenemos espacio para hacer preguntas, ¿ya? Fueron hartos temas involucrados en este taller y de hecho nos pasamos 10 minutos en la hora. Pero a mí me gustó porque conectamos varias cosas, ¿ya? Nos dimos cuenta de algunos errores que podríamos cometer, todos nos equivocamos, ¿ya? Así que tranquilo con eso, si la idea es que no nos equivoquemos en momentos en que no tenemos que equivocarnos. Pero está bien, pues si algo vemos que no nos cuadra, ya, veamos, revisamos, profundizamos, conectamos con los demás, pedimos ayuda, etc. Tengo que mostrarle lo que viene. Este es el ejercicio 2. Aquí el ejercicio 3 es lo mismo, ¿ya? Ahora se pide que el de y en dx, que calculemos como y' en esta igualdad, ¿ya? Tenga evaluado en el punto, o en qué punto P, tiene pendiente 1, que está aquí, ¿sí? Entonces hay que encontrar cuáles son esos puntos. ¿Ya? En este ejercicio 3, dice, determine el o los puntos, o sea, esto es lo que estoy buscando, en donde esta relación tiene una recta tangente que es paralela a la recta de pendiente 1, o sea, y igual a 4 más 1x. Entonces busco los puntos en donde la derivada me dé 1. Listo. ¿Ya? No es difícil. Pasos para esto, calcular de y en dx, ¿sí? Y este es el primero. Y el segundo paso es buscar
o resolver la ecuación de y en dx para los puntos x, y, tales que esto le dé 1. ¿Ya? Y ahí está. Acuérdense que esto es una expresión que va a depender de las variables x e y en general. Y eso sería todo. Ah, fíjese que esto es una de las curvas, una curva que podría conocer su forma. Hipérbola o elipse. Y en la 4, bueno, derivadas de orden superior, dice en clase C2, esto significa que toma la función, toma esta función, por ejemplo, no, perdón, esta función, y la deriva 2 veces con respecto a la variable x. ¿Ya? O toma x cubo y la deriva 2 veces con respecto a la variable x, aquí la deriva una vez y aquí la función nomás. ¿Ya? Y lo reemplaza y verifica que efectivamente le da 0. ¿Ya? Solamente derivación. Creo que el trabajo más fuerte eran los que hicimos hoy, de función implícita. Y aquí están los ejercicios propuestos, que son lo mismo que hicimos, ¿ya? Calcular dy en dx, determinar si existe la función definida implícitamente, es decir, comprobar las 3 hipótesis, H1, H2 y H3. ¿Ya? H2, claro que sí, porque tengo x logaritmo y el seno y el y cuadrado son todas continuamente diferenciables. Y la tercera es una ecuación diferencial en donde el dy en dx lo calcula de acá. ¿Ya? Las indicaciones están abajito, pero son esas, simplemente. Si no tiene alguna duda, si no quiere preguntar algo más, yo no tengo nada más para decirle hoy. Yo, profe, Diga. en el B de la parte 1 se aplica lo mismo que la C, ¿o no? Sí, y elevado a x, lo mismo. Y Vale, x elevado a tangente también. Y también en la A hay que corregirlo, ¿verdad? La hay que corregirla, sí, la hay que corregirla, efectivamente. ¿Ya? Aplicar esto. Se aplica para todas. Pero, profe, Ah, ese ejercicio de la A está en una prueba del 2017, creo, y no sale nada de lo que dijo ahora. Está tal cual como I' es igual a 2 partición E a la I menos 2. puede ser porque acuérdense que en la derivada de esto no pago ningún precio. ¿Ya? Puede ser, pero es que aquí me quedó la duda porque yo ya me equivoqué en una, entonces esto hay que revisarlo. ¿Ya? Por eso. Yep. ¿Ya? Eso, ¿algo más? Bien. Gracias por conectarse. Gracias por participar. Siga participando. Ah, yo le iba a decir, le decía que tenía una duda. Que siempre participan o preguntan 5 personas, 6 personas a lo más, pero ahí siempre se conectan más que 6. Entonces me interesa que al menos en los talleres participen harto. ¿No? Así que si puede, pregunte nomás. ¿Ya? Eso, se lo dejo como inquietud y nos vemos en el próximo taller. ¿Ya?